por las personas que cumplieron años. Gracias. Bueno, bien. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cristo está muerto o está vivo? Resucitó el domingo pasado, ¿cierto? ¿No fue el domingo pasado? ¿Cuándo fue entonces? Bueno, bien. Cuando nosotros, entonces, Beatriz, ¿Cristo está vivo o está muerto? Ah, está vivo, muy bien. Y si está vivo, entonces, ¿habla o no habla? ¿Sí habla o no habla? Dígame así, con confianza. Y si dice, pueda que hable, pero a mí no me ha hablado, dígame también, no lo he oído. ¿Qué le vamos a hacer? Yo solamente quiero decirle una cosa. Al que quiere oír, Dios le habla. Al que quiere oír. Y yo quiero, para comprobar que eso es cierto, hay una persona, Hugo, falleció no hace mucho, que toda su vida negó al Señor Jesucristo, así como nosotros lo proclamamos, como el Mesías, Hijo de Dios, Dios mismo. Y me encanta porque si una persona como esta persona que yo estoy pensando en este momento, pudo tener una revelación como la que tuvo, yo creo que todos podemos, ¿cierto? Vamos a ver un video de 5 minuticos. La persona que ustedes van a ver es un judío mesiánico, no, falso, ortodoxo. Y por favor, mire, son 5 minutos, 4:48. Y por favor, con atención, lean y escuchen lo que dice ese video. Y a continuación vemos entonces con la convicción absoluta que Dios sí escucha y sí habla. El rabino Yitzhak ya no alcancé a leer. Rabbi Yitzhak Kaduri was famously known for his memorization of the Bible, the Talmud, and other Jewish writings. He was a teacher and a revered master at Nahalat Yitzhak Yeshiva Seminary. He knew Jewish sages and celebrities of the last century and rabbis who lived in the Holy Land who kept the faith alive before the state of Israel was even born. Kaduri was not only highly esteemed because of his age of 108, but he was charismatic and wise. Chief rabbis looked up to him as a righteous man. Thousands visited him to ask for counsel or healing. His followers speak of many miracles, and his students say that he was a prophet of many disasters. A few months before Kaduri died at the age of 108, he surprised his followers when he told them that he had personally met the Messiah. The Messiah had appeared to him. He wrote the name of the Messiah in a note he
is absolute truth. As such, I believe it had to have been revealed from Jesus himself, appearing to Keduri, much the same as Jesus appeared to the Jewish Pharisee, Paul, on the road to Damascus 2,000 years ago. It is amazing that the leading Jewish teacher of Israel until 2006 would, on his deathbed, proclaim in a message that Jesus Christ is the Messiah and is soon to return. That is astounding and almost unthinkable. It is also amazing that he was specifically told that Jesus would return shortly after Ariel Sharon's death. As of the making of this film, Ariel Sharon is still alive in a coma. Could it be that this modern-day Apostle Paul received from the Lord Jesus that his return is indeed very, very ¿Cómo se llama el Mesías? Yeshua HaMashiach. Ahí tienen. Si vieron, ¿no? Judío ortodoxo. Sorprendió a todos sus discípulos diciendo que el Mesías es Jesucristo. ¿Cómo les quedó el ojito? Yo estoy seguro que ese hombre de los 108 años que tuvo pasó por lo menos unos 12 orando. No seguidos, ¿no? Sino sumados. Bueno, bien, para que ustedes vean que el que quiere oír, puede oír, ¿cierto? Bueno, bien. Vamos, ¿todos tienen su Biblia? A ver, para verla. De papel. Bien alto. ¿Qué pasó? Menos mal está al lado de un cristiano para que le preste. Bueno, muy bien, ok. Por favor, ese libro, ya que todos lo saben manejar, ábranlo, por favor, en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles. O Hechos del Espíritu Santo, como quieran llamarlo. Capítulo 22. ¿Listo? Y vamos a leer del capítulo 22, el verso 14. Dice así, ¿ya están todos listos? Cuando el pueblo de Dios está listo, dice ¿cómo? Ah, bueno, muy bien. Ok, entonces vamos a seguir. A verso 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha ¿qué? Escogido, ¿para qué? ¿Para qué? Y veas al justo y que oiga la voz de su boca. Volvemos a leer. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y vean al justo y oigan la voz de su boca. Seréis testigos. Entonces Dios sí habla, entonces Dios está pendiente de las oraciones de cada uno de nosotros. Y quiero contarles que para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, es necesario que Él sepa que anhelamos escucharla. La palabra de Dios, vamos a verlo hoy con absoluta claridad, está para nosotros, cuando queremos escucharla, para que definitivamente las personas que quieren, que han tomado una decisión, que han gastado tiempo o invirtiendo tiempo en su presencia, puedan escucharle. Así como uno invierte tiempo escuchando la palabra en la radio, en la iglesia, en tantísimos sitios que hoy puede uno escuchar la palabra,
es necesario que nosotros escuchemos con el deseo no solamente de oír, sino de entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios puede hablar de muchas maneras, Dios puede hablar de muchas maneras, pero hoy, hermanos, quiero que tengan la certeza absoluta que cuando ustedes oran, Dios les escucha. Dios les escucha. A mí me parece importantísimo que nosotros podamos saber eso. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros oramos, tenemos que pedir cosas concretas. ¿Sí? Tal vez yo les comentaba que en oportunidad, cuando estuvimos allí con los pastores en la Acacías, le pedí a unos muchachos que estaban compartiendo la habitación conmigo que por favor me ayudaran a orar por unas personas. Yo acababa de tener noticias de aquí de la iglesia y les pedí que por favor me apoyaran en oración, mientras tanto que estábamos en un descanso. Y por cierto, siempre encontraba uno usando mi cama, yo no sé por qué, Oli. Siempre ay pastor, qué pena, otra vez en su cama me toca a salir. Ok, ¿qué sucedió? Entonces estuvimos orando, le dije, acabo de escuchar, acabo de enterarme que una persona de la iglesia está enferma. Entonces yo quiero, por favor, que oremos, ¿cierto? Que oremos. ¿Y por qué oramos? ¿Ustedes por qué orarían? ¿Y qué pediría? Pues sanidad, si no, ¿para qué oramos? Y entonces una persona, uno de los muchachos me dijo, pastor, es que usted perdone con el respeto que me merece, a mí me gustaría orar para que se haga la voluntad de Dios. Suena lindo, ¿cierto? ¿Sí suena lindo eso o no? En alguna parte yo he buscado mucho y quiero contarles que no he encontrado una palabra en la Biblia que diga que yo tengo que orar para que Dios pueda hacer su voluntad. ¿Ustedes sí la han visto? Para que Dios pueda hacer su voluntad. Yo quiero contarles que Dios nos dejó la oración para que nosotros, sus hijos, hagamos que pasen cosas diferentes, para que haya valientes que proclamen y digan cosas y hagan que las cosas pasen. Porque la gente que vota la palabra de Dios y la gente que ora es necesario, ¿para qué? Para que el Señor se pueda mover. Entonces yo llego a orar por una persona que está enferma y le digo, Señor, te doy gracias y espero que se haga tu perfecta voluntad. Chao. Entonces el Señor es el primero que dice, ¿qué me quiso decir, hermano? Sí, ¿qué pasó ahí? Yo quiero decirles que la palabra dice con absoluta claridad que el Señor Jesucristo en la cruz se llevó mi enfermedad. ¿Lo dice o no lo dice? Se llevó mi dolencia. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, ¿no es su voluntad que nosotros estemos sanos? Entonces ya está, Señor, haga su voluntad. Pues entonces, ¿para qué oramos? Y le quiero contar una cosa que puede, sin dañar la teología de nadie, quiero decirles que yo ore o no ore, la voluntad del Señor se va a hacer, ¿o no? Él no necesita que yo ore para que Él pueda hacer su voluntad. Por el contrario, nos dejó poder en la oración para que hagamos que pasen cosas. ¿Sí? Así de simple. A mí me fascina leer un libro de Smith Wilkerson, yo les he mencionado ese nombre, me enreda la lengua cada vez que pronuncia ese apellido, pero a mí me encanta eso. Mire, un día llegaron a su casa un siervo de Dios tremendo, le deseo que lean ese libro, que lo puedan conseguir, porque le quiero contar que es un libro perseguido también. Varias veces lo hemos prestado cuando estoy aquí con mi esposa, que no me deja mentir al respecto. Personas nos han dicho, préstame el libro para leer toda esa maravilla que dice. Y algo le pasa al bendito libro. Lo último que le pasó fue que un perro lo cogió y lo mordió y casi lo acaba, oiga. ¿Por qué? Para que la gente no sepa las cosas que hace el Señor. Eso lo hace diablo. Y le quiero contar que este caballero en su haber, en su vida como siervo, tiene 8 resurrecciones. 8 resurrecciones.
Yo le digo una cosa, ¿qué tal que uno llegue y dice, Señor, hágase tu voluntad? Lindo, yo creo que suena muy lindo. Pero si usted viera la última vez, ¿cierto? Que el Señor en oración le dijo, vaya a tal parte. Yo les he contado esa parte, ¿cierto? ¿Sabe qué le dijo? Lo voy a usar para que resucite a una persona. Estoy hablando de Smith Wigglesworth. Otro día se los escribo. Ese mismo. Smith Wigglesworth. Más o menos. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Póngame pues cuidado. Él se fue y se fue para la funeraria y al primero que llegó allá fue, ¿no? Entonces, ¿qué se dio cuenta? El Señor, ese no es. Espere. Este que iba a resucitar era el número 8, por eso es que lo recuerdo especialmente. El Señor, primera pregunta, ¿el Señor nos habla así como le hablaba a ese siervo? ¿Sí? Nosotros lo oíamos como lo oye Él. Obedecemos como Él obedeció. Yo no sé si yo oigo la voz audible de Dios o en la forma como le haya hablado, que me diga, váyase para la funeraria que lo voy a usar para resucitar a una persona. Yo no sé. ¿Me voy o no me voy? Hay que ir. Y cuando llegó la persona, entonces ya él no se paró. Entonces le dijo, ¿qué espera? Levántese, que llegó el que necesita. En el momento que lo estaba levantando, hágame el favor de detenerse un momentico. A usted le ordeno que se levante de ese ataúd. No pasó nada. Descarguen, hágame el favor. Y empezó. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes de ese ataúd. Por supuesto la gente, especialmente la viuda, o sea, pero ¿qué fue lo que pasó, Señor? Sí, déjenos llegar por lo menos. Como veía que no pasaba nada, entonces abrió el ataúd y le decía, es que no me oye, que se levante, no me está oyendo, que se levante en el nombre del Señor Jesucristo. Y seguía y no se paraba y lo agarró por la solapa, ¿no? Y empezó a zarandearlo, dijo, ¿se va a levantar o no se va a levantar? ¿No? Cuando lo que se escuchó, por Dios, pero me va a ahorcar, le decía el que estaba muerto hace un momento, pero me va a ahorcar, suélteme, hermano. Resucitó, el 8, el número 8. Mire, yo les quiero contar que eso parece, ustedes han leído un libro que se llama Como un viento recio, de Mel Tare, y los que no lo han leído, léanlo, porque eso crea fe en la gente. Escucha la palabra, dice que la palabra viene por oír la palabra, ¿cierto? La fe por el oír y por el oír la palabra. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Este mismo señor que le acabo de decir, un día estaba en su casa y llegaron unas personas. Sí, Smith, quiero que por favor vaya a orar por una señora de la iglesia que está muy enferma, pero por favor es que es ya, porque está, ¿cómo dice? Decepcionada, no, sino desahuciada, hermano. ¿Sí? Desahuciada. Y entonces él se levanta y se va, ¿cierto? Y resulta que cuando van a entrar, la puerta no abrió, se dañó la chapa, no pudieron entrar. Había un vidrio que estaba roto allí y él se agachó y miró así. Y allá se alcanzaba a ver la cama de la señora que estaba enferma, pero solamente le veía los pies, ¿sí? ¿Y cómo hacían? Entonces se devolvían porque no pudo entrar. No. Así mismo se agachó y por ese hueco que había ahí en el vidrio, señora, a usted le digo, levántese en el nombre de Cristo Jesús. 10 minutos después estaba tomando tinto hecho por la señora. Y le quiero contar que no tuvo que llegar y entonces salchichón, así no, como no, con la oración del pujo. ¿Ustedes han visto cuál es la oración del pujo? Ya cuando uno cree que las cosas por más que más duro hagan, más se van a cumplir, y dice, Señor, en el nombre, así es la oración del pujo. No, esa no es necesaria. Quiero decirle que no. Lo mismo cuando vamos a reprender, ¿no? Para que salga el demonio, le dice, salchichón, salga. No sale. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó?
Resulta que ese varón le tocó el momento de morirse, así como le pasó a este hombre. Pero léanlo. Y en el de Meltari, ¿qué dice? Meltari era un indiecito, la persona que habla aquí, que el Señor lo utilizó poderosamente en un avivamiento en una isla que se llama la isla de Timor, ¿sí? Era un hombrecillo pequeño, indígena, y el Señor se le reveló de tal manera que le dijo: te voy a usar poderosamente. Y el indiecito se asustó, pero le hizo caso y lo mandó con una misión, ¿sí? Tenía que ir a dirigir un avivamiento, y ustedes tienen que ver la historia. Tienen que verla, porque él, que no es precisamente un mentiroso, habla de cómo pudo caminar sobre el agua, cómo se multiplicaba la comida para todos, para el que le escucha. Dios puede hacer cosas maravillosas, se puede revelar de una manera que definitivamente nosotros podemos disfrutar, para el que cree, para el que cree. Acabamos de escuchar en el libro de Hechos, ¿ya lo vieron allá? Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Quién es el justo? ¿Sí de que ese justo está con mayúscula? ¿Quién es? Ok, bueno, muy bien. Entonces, si nosotros ya sabemos que podemos escuchar, que podemos conocer la voluntad del Señor, entonces nosotros tenemos que actuar en consecuencia, ¿cierto? Hay momentos para orar, hay momentos para actuar, pero hay momentos o siempre que nosotros tenemos que actuar conforme lo que estamos convencidos. Tuve oportunidad de ir esta semana que termina a orar por una persona que estaba en una unidad de cuidado intensivo en la clínica del Country. Estuve orando por esa persona y al lado era yo no sé si ustedes han estado allá, esos son cubículos, no es una habitación propiamente tal, sino separados, así uno muy cerca de otro. Y al lado, una señora se quedó mirándome y reía, ¿no? Le caí simpático, parece, ¿no? Pero ella también me cayó muy simpática a mí, ¿no? Entonces, yo sentí con esa sonrisa que me decía: ¿será que por mí no va a orar? ¿Será que por mí no va a orar? Entonces yo me iba de aquí para allá. Se ven personas realmente muy enfermas en ese lugar, ¿sí? Yo quiero contarles que si nosotros tuviéramos la fe como un granito de mostaza, les diríamos sencillamente: levántense de ahí, levántense. ¿Por qué si hubo personas que levantaban muertos en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Por qué la iglesia hoy está postrada y no quiere oír? ¿Por qué razón? Yo les voy a repetir algo de lo que estoy absolutamente convencido: la enfermedad no viene de Dios. Si Él murió por mi enfermedad, es porque Él no quiere que yo esté enfermo, o no, o estoy haciendo una interpretación extraña de lo que dice ahí. Si Él murió por mi enfermedad, si la llevó en la cruz del Calvario, quiere decir que Él no quiere que yo esté enfermo. Luego, su voluntad es que yo esté sano o no. Por eso cuando uno ora tiene que con seguridad pedir sanidad, pedir sanidad. Solo Dios sabe hasta cuándo nos va a tener en el mundo de los vivos. Eso sí está de su potestad, ¿sí? Pero si Él nos dejó a nosotros autoridad en la oración, es para que nosotros la usemos, ¿sí? Yo les voy a contar un testimonio chiquito que me contó hace muchos años una señora, que porque me lo dijo, yo lo voy a referir. Ella visitaba inmuebles para la venta, ¿sí? Y se fue a mostrar una finca. Ella vivía en Cali, la mamá de unos grandes amigos míos, ella también tiene la misma edad de mi mamá. O sea, si mi mamá hoy estuviese viva, tenían 15 días de diferencia, han nacido el mismo mes en el mismo año. Y resulta que ella se fue a Pance
a mostrar una finca en vísperas de Navidad y la recogieron en un taxi y se fueron para Pance. Y resulta que ellos no se dieron cuenta, por lo menos ya no tenía por qué saber, pero el conductor que estaba manejando ese taxi estaba ebrio. Ebrio. Esto que les estoy contando fue hace aproximadamente unos 30 años. Lo cierto de esto fue que en una curva el señor siguió derecho, ¿sí? Y era una curva que llegaba hacia una U y bajaba, ¿no? Era bajando, hacia la U, así, bajaba. Y por acá salieron. Y ella dice que ni siquiera sintió temor cuando ella vio salir del carro. Dice que ella bajó su cabeza a sus rodillas, dijo: Señor Jesucristo, cúbreme con tu sangre preciosa. Y dice que el carro no se precipitó, sino que bajó como si tuviera un paracaídas. Y quedó con la trompa mirando para donde debía seguir su viaje. Así, colocado, no se golpeó, se bajó, agarrado de la mano del Señor. Ustedes pueden decir: el pastor vino hoy a echarnos cuentos y fantasías. Pero es que esto es para el que quiere creer y para el que puede creer. ¿Quieren que les cuente uno más sencillo? El miércoles pasado iba caminando de aquí hacia la calle 72, acaba de salir de acá, y venía caminando por la acera, pero en sentido contrario, un caballero que había estado aquí el jueves cuando hicimos el venir y comprar sin precio y sin dinero, ¿no? Yo lo reconocí ahí mismo. Y cuando me vio, él también me conoció. Yo tuve oportunidad de atenderlo ahí en la mesa, ¿sí? Iba vestido de pies a cabeza con la ropa que había llevado, ¿sí? Y se quedó mirándome y me dice: hermanito, sí vio que usted me puso a cachaquear, me decía. Y le contaba a alguien que estaba ahí: mire, este fue el bacán que me bendijo con esta ropita. Vea, yo no lo estaba buscando y no lo estaba diciendo. Sí, pero quiero contarle que yo estaba necesitando ropa. Sabe Dios que yo la estaba necesitando y gracias a eso pude atender una entrevista de trabajo que yo tenía. Me fascinó. Entonces, ¿el Señor fue propicio a esa necesidad o no? Una oración simple contestada. Entonces Dios contesta. ¿Sí? Dios contesta. Quiero decirles, mis amados, que hay que creer que Dios está ahí para bendecirnos. Ya acabamos de ir, que nosotros fuimos escogidos especialmente. Quiero contarles que hay versos en la Biblia que nos hablan con mayor claridad sobre que Él nos escucha. Y quiero por favor que me acompañen a Juan, en el capítulo 10. Y vamos a leer el verso 27. Y dice así, ¿ya lo vieron? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ¿y qué? Mis ovejas, ¿qué? ¿Eso es cierto? ¿Sus ovejas oyen su voz y le siguen? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó la voz del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó la voz del Señor? ¿Y qué le dijo? Le dijo: levántate tú que duermes. Ojalá nos dijera eso, ¿no? Levántate tú que duermes. Yo tengo un discípulo muy amado que me toca llamarlo faltando un cuarto para las 6 de la mañana para que se levante, para que venga la oración. O levántate tú que duermes. Todo me toca ahí. Bueno, bien. Entonces fíjense ustedes, primero, fuimos escogidos. Y segundo nos dice: mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. O sea que no estamos hablando fantasía, no estamos diciendo mentiras. El Señor dice que Él habla y que sus ovejas le oyen. Entonces, para poder seguir adelante, tengo que hacer forzosamente una pregunta. ¿Son ustedes ovejas del Señor Jesucristo? ¿El Señor Jesucristo es el pastor por excelencia? ¿Es su pastor? El Señor es su pastor, nada les faltará. ¿Están seguros de eso? Entonces tenemos un sustrato en el que el Señor se puede mover. En el que el Señor se puede mover. Yo quiero, al terminar ole, yo creo que yo no oré, ¿cierto? Yo sí decía que algo estaba faltando. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das, poder hablar de tus cosas con tus ovejas. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y venimos unánimes juntos con nuestro corazón deseoso de oír tu voz para poderte seguir. Alabado sea, Señor, tu santo nombre. Hoy te doy gracias porque tú nos estás escuchando y que contestarás nuestras súplicas oportunamente en Cristo Jesús. Amén. Bien, seguimos entonces. Nuevamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también nosotros escuchamos y vemos que el Señor ha querido comunicarse con su pueblo. Hay una que me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque es que nuestra oración puede ser diferente. Cada oportunidad es distinta, no siempre pedimos lo mismo. A veces pedimos por sanidad, a veces pedimos dinero, a veces pedimos oportunidades, a veces pedimos la oportunidad de las cosas del Señor. Quiero contarles que alguna oportunidad en que estábamos hablando de finanzas con el Señor, me contestó el libro de Proverbios. Y por eso vamos allá, Proverbios, capítulo 27. Proverbios, capítulo 27, el verso 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Entonces diría uno, le está hablando a un pastor, ¿cierto? Y mira con cuidado por tus rebaños, pero mira el verso siguiente, porque las riquezas no duran para siempre. Entonces no le habla a un pastor, sino a un ganadero, ¿cierto? A un ganadero le dice. 23 y 24, ¿lo oyeron? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para ¿qué? Perpetuas generaciones. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que apreciar lo que Él nos da, tenemos que cuidarlo, ¿sí? Yo creo que eso se lo dice a uno cuando uno no ha sido sabio en el manejo de la bendición, creo yo, honestamente yo lo entendía así, ¿sí? En una oportunidad yo tenía con mi esposa, por supuesto, que no me deja mentir, no porque pues yo sea mentiroso, sino porque ella es testigo de lo que yo estoy comentando acá. Una vez teníamos una necesidad urgente de dinero, urgente. Y yo entré en un conflicto conmigo mismo. Yo decía, estaba mal como siervo, estaba mal como profesional. Yo decía, entré en un conflicto. Y un día me dio una piedra de aquellas. Y dije, pues yo ni soy tonto ni soy un fracasado. Voy a mover y si tengo que vender el carro lo vendo y si tengo que hipotecar la casa la hipoteco o alguna cosa hago, pero no me dejo ahogar. Y levanté, y en el momento que me levanté con esa decisión, el Señor me dobló la rodilla. Me dijo, eso es de rodillas.
Y estando allí proclamé un ayuno de 3 días. Algunos de ustedes ya conocen este testimonio. Y empecé a orar un ayuno de 3 días. Pasó en el segundo día, estaba yo allí de rodillas al frente de mi cama y el Señor audiblemente me dijo, la bendición ya está dada, reclámela, reclámela. La palabra del Señor dice que el ciego padece violencia y los violentos la arrebatan. ¿Qué es lo que quiere decir? Y se los he dicho una y otra vez, el creyente tiene que hacer que pasen cosas. Que pasen cosas, la bendición está dada, usted ahí la coge o no la coge, si la reclama o no la reclama. Y resulta que me fui yo, después de que tengo esta manifestación del Señor, que fue de Él por supuesto, me fui a llevar a mis hijas al colegio y allí me encontré con una persona con quien yo tenía un negocio pendiente. Les estoy hablando del dueño del colegio. Amigo mío, que en paz descanse ya. Y resulta que me golpeó, yo me había quedado dormido entre el carro y me golpeó. Doctor Osorio, bájese, tomémonos un tintico. Nos tomamos el tinto y comenzamos a hablar con una fluidez, una maravilla que no habíamos podido. Y el Señor desató el negocio que traíamos entre manos ese día. Sí. La necesidad urgente que yo tenía era pagar las pensiones de mi hija que se me habían colado. Ese día me dijo, doctor Osorio, no se preocupe por eso. No se preocupe por eso. Sus hijas tienen pago todo el colegio. Con transporte, con lonchera. La mayor estaba haciendo cuarto de primaria. Échenle número de cuánto fue la bendición. Échenle número. Y les quiero contar una cosa todavía mejor. Ese día yo por supuesto estaba muy contento, me bañé, me vestí, me perfumé y me fui para la oficina. Muy bien. Y estando en la oficina, le conté a mis hermanos lo que había sucedido. Y todos me miraban. No, ¿por qué me miran así? Dijo, porque usted limitó la bendición. Ese trabajo le daba para mucho más, Jairo. Los dos coincidieron. Y entonces yo me fui donde el Señor y me lo confirmó. Tú limitaste la bendición. Yo todavía no salía de mi asombro, yo no había terminado de hacer cuentas de cuánto era la bendición y ya el Señor me estaba diciendo que yo mismo la había limitado. ¿Ustedes saben quién es una amiga nuestra que se llama Bienvenida? ¿No la conocen? Costeña. Paisana de, ustedes conocen a Lenarsi, ¿cierto? Sí, paisana de San Marcos, Sucre me parece que es. Estaba a punto de perder su casa por no poder pagar la hipoteca. La tenían en jurídica, tenía mucho tiempo, llorando y llorando. Y en una oportunidad fue a ver cómo estaba la cuenta de su casa, con la tristeza que eso implica, de estar próximo a perder su casa. Y la cuenta no apareció. Señora, usted no debe. Su cuenta está al día. Oyeron que lo dije con nombre propio, ¿cierto? Y lo digo porque ella dio testimonio público, no estoy faltando a ninguna verdad. No recuerdo el monto ahora, pero superaba los 100 millones de pesos. Hoy ella puede dar testimonio público de eso. Entonces yo les quiero preguntar, ¿el Señor responde o no responde? ¿Cómo responde? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la voz audible del Señor? Yo sí. Y yo les conté el otro día, ¿no es cierto? No voy a repetir lo mismo. Pero miren lo que el Señor sigue diciendo acá.
Vámonos para Mateo, por favor. Mateo 6, verso 32. Esto es una maravilla. Todo lo que estamos viendo acá, para que salgamos con la certeza absoluta que Dios quiere bendecirnos. Capítulo 6 en Mateo. Aquí ya estamos. Verso 32. Y dice así: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que… ¿Qué quiere decir? Antes de que nosotros oremos, Él ya sabe de qué necesitamos, pero aún así le gusta que nosotros se lo digamos. Pero aún así viene la mejor parte: mas buscad, ¿qué? Primeramente, el reino de Dios, ¿cierto, Leonardo? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos dice el Señor? Miren, no se preocupen por lo que no vale nada. Las cosas son cosas. Las cosas son cosas. Pero busquen primero lo eterno. Busquen primero lo eterno. Veíamos la última vez que hablamos de finanzas. El mundo gira en torno del vender y comprar. En el reino es dar y recibir. Dar y recibir. Y el que da, recibe. Y el que más da, más recibe. ¿Sí nos quedó por lo menos claro eso? No nos quedó tiempo, yo les había prometido que íbamos a hacer un ejercicio que confirmaba eso. Sí, no nos alcanzó el tiempo, pero les quiero contar que son muchas las personas que me han dicho que cuando empiezan a vivir con esa mentalidad, con mentalidad de reino, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Yo tengo que dar, tengo que bendecir, ese es el principio, dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. El Señor me da a mí, yo doy para otros, ¿sí? Yo doy para otros. Eso es lo que el Señor me está diciendo. El día que aprendas que las cosas simplemente fluyen y no las atesores, así como los porteros, todo lo que pasa lo agarro. No, esa no es la forma. Dios no nos ve así. Él quiere darnos y darnos y darnos. De nosotros depende que las cosas y la bendición fluyan. ¿Por qué? Porque Él nos da para decir a otros. Esa es la verdad, esa es la razón de ser. Sigamos. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es tener conocimientos, leer, estudiar. Cuando uno estudia, adquiere conocimientos. ¿Pero qué es sabiduría? Sabiduría es saber usar ese conocimiento, usarlo oportunamente. Esa es la sabiduría. Eso es lo que nosotros le tenemos que pedir al Señor. Dice que el que no tiene sabiduría, pídala. ¿Lo dice el Señor? Pídala. ¿Por qué? Porque Él nos va a enseñar cómo es que Él quiere que nosotros actuemos. Que nosotros embarrándola. ¿Sí? Si no tiene sabiduría, no se preocupe, pídala, Señor, pídala, Él se la va a dar. A mí me encanta, tuve oportunidad de leer una versión en la que dice: pídala al Señor y Él se la dará con mucho gusto. Así sea, Él se la dará con mucho gusto. Vamos a leerla, no dice igual, pero dice algo muy parecido. O lo mismo, pero en otras palabras. Yo quiero pedirles, vámonos a Santiago, por favor. Capítulo 1, verso 5. Inmediatamente después de Hebreos está Santiago. 1, verso 5. Mire cómo dice:
voy a leer desde el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, ¿sí? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire lo que nos dice el Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, arriba está hablando de cosas, pero aquí está diciendo, y si aparte de eso no es sabio, que dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será. Entonces, ¿responde el Señor o no responde? Por donde quiera que usted mire la palabra, el Señor le está mostrando que Él está escuchando lo que usted le dice. Yo creo que una de las oraciones más cortas del Señor Jesucristo fue una de las que me gusta más, y la pronunció frente a la tumba de Lázaro. ¿Ustedes se acuerdan esa oración cómo fue? Porque yo sé que tú siempre me escuchas. Tremenda oración, ¿no? Pero ¿qué lo dice? Pero lo hago para estos que me están oyendo, porque yo sé que tú me escuchas. Y después de eso, hizo algo que dejó a todo el mundo boquiabierto. Lázaro, levántate y sal. Entonces yo pregunto, mire que el mismo Señor nos está diciendo, yo sé que siempre me escuchas, yo sé que siempre me escuchas. Todo el tiempo el Señor estaba orando, todo el tiempo el Señor estaba orando, me fascina. Hace 8 días veíamos justamente cómo Él le reclamaba a sus discípulos, no me pudieron acompañar en oración 1 hora nomás les pedí, 1 hora, no pudieron. Siempre que llegaba y encontraba a Pedro roncando, a Pedro y a sus más cercanos, ¿no? Pedro, Andrés y Jacobo, que eran sus amigos, les dijo, vengan, ayúdenme a pasar este momento que me viene encima, ayúdenme a orar, respáldenme en oración. Y el Señor se va a orar y ellos duerman. 2 veces, otra vez se durmieron, no pudieron velar. Pero mire que eso fue Pedro. Porque aquí no pasa eso, ¿cierto? Que nos ponemos a orar y nos quedamos dormidos, no, eso aquí no pasa. Leemos la Biblia y no, estamos alertas, ¿cierto? A propósito, ¿cómo van en la lectura de la Biblia? ¿Sí? Terminamos el día 15. Hay personas que van más adelante, porque unas personas que empezaron una semana antes. Sí, pero el grueso de la iglesia tiene que ir en el día 15. Ya leímos Efesios, ya leímos Gálatas, ya leímos Hechos, ya leímos. ¿En cuál arrancamos? ¿Se acuerdan? Lucas y Hechos, los 2 seguiditos. ¿Les ha gustado o no? Levanten la mano los que han leído. Y yo yo pensé que nadie iba a dejar de levantar la mano. Hágame el favor, los que han leído, ¿por qué no han leído? ¿Será que no tienen Biblia? Levante la mano el que todavía no tiene el libro. Con confianza, levántenlo, dígale, yo no lo tengo. Muy bien, me hace el favor y me dice, le voy a dar uno a continuación, terminando el culto. Me dice, yo le voy a dar uno. ¿Quién más? ¿Martica no tiene? Ay, Martica, yo te doy uno. ¿Cristian no tiene? ¿Joanita tampoco? No, pues ni modo. ¿Quién más? Quiero ver las manos. Nicolás. Por favor, alguien que me ayude. ¿Dónde está? De una vez, vamos a ir a estoy haciendo. Porque si no lee, porque no tiene, sí me da mucha tristeza. Y si alguien no tiene una Biblia completa, también me dice y le regalo una hoy mismo. ¿El acá que no tenga una Biblia? También se la regalo. No le dio pena, gusto de la regalo. Tengo. ¿Usted tiene Biblia? Yo se la regalo, con mucho gusto. Todo el que no tenga Biblia, yo tengo hartas para regalar. Gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Muy bien, sigamos entonces. ¿Se dan cuenta que Dios sí escucha?
El que quiere Biblia, hoy tiene. Muy bien, me alegra mucho poder ser útil. Entonces seguimos. Ya vimos lo que dice Santiago en el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hay que pedirle? Pues porque Dios contesta, al cual todos abundantemente le dará y sin reproche, y le será dada. Bien, nosotros depende entonces si pedimos o no pedimos. ¿Hay posibilidad de apagar esto? O bajarle el volumen, no sé. Hay una oración que a mí me fascina en la palabra del Señor. En mi modesta opinión, es una oración absolutamente maravillosa. Yo creo que cuando se pronunció, llegó profundamente al corazón del Señor. ¿Saben dónde está? Está en Habacuc. Búsquenla, por favor. Está en Habacuc. Y está en el capítulo 3 de Habacuc. En el capítulo 3 de Habacuc. Pero hoy vamos a leer, además del 3, para el que la quiera leer completa, vamos a leer en capítulo 2, versos 1 y 2 de Habacuc. Quien me esté ayudando allá arriba, por favor. Habacuc 2:1. Mire lo que dice. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá, lo que qué, lo que se me dirá, o sea que Dios le va a hablar, ya da por hecho que Dios le va a hablar y que he de responder tocante a mi queja, tocante a mi queja, o sea ya se va a disponer a pedir, se le va a dar una queja al Señor y él ya sabe que el Señor le va a contestar. Entonces estoy pendiente a ver qué me va a decir, me fascina. Y más adelante a mí me gustaría muchísimo, tengo otra cita en Habacuc y miremosla de una vez ya que estamos ahí. En el 15:14. Perdón, discúlpenme, 15 no, 5:14. ¿Se da cuenta que es que necesito gafas? Ah, no, discúlpenme, es que no es Habacuc, él alimenta, perdón, él alimenta, no, tal vez es Hebreos, es que esta parece una A. Hebreos 5:14. Sí, cómo no, es esa. Es que cambié aquí, pensé que era Ap y es Ep, Hebreos. Ok, y dice así, mire por favor lo que el Señor espera de nosotros. Si el alimento sólido es para los que ¿qué? Óigame bien que eso que dice ahí es una barbaridad. Léanlo por favor, léanlo conmigo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Para qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué le está diciendo? Escuche, prepárese, porque la madurez, dice, ¿la madurez en qué? En buscarme, empezamos con un judío, ¿se acuerdan ustedes? 108 años, maduro físicamente y maduro espiritualmente, ¿sí? Y mire lo que el Señor le contó, y mire lo que está por decirnos a nosotros siempre, le dice, mire, abra los oídos, que entre más entre en mí, más le voy a hablar, a alguien le diga otro que dice igualito, pero en otras palabras, que lo hemos repetido 1000 veces, está en Jeremías, esa es la línea directa del Señor, 33:3, ¿qué dice? Clama a mí, yo te responderé, clama a mí y yo te responderé. Ole, pero si después de tantos
nosotros todavía no sabemos que Dios entonces contesta. ¿Cómo más el Señor nos puede decir? Yo les voy a contestar, díganme, pregúntenme, oren, oren, clama a mí, yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, clama a mí. A mí me fascina recordar cuando en la facultad tenía yo clase con un maestro, al que recuerdo con mucho afecto, excelente maestro, que nos a la clase a las 6 de la mañana. Yo sé que el horario de ustedes es de 7 a 9, pero yo no alcanzo hasta las 9. En ese momento él era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando del doctor Ricardo Calvete Rangel. Dice, pero si ustedes quieren, yo les dicto la clase, pero se la dicto a las 6, de 6 a 8. Entonces, ¿qué había que hacer? Madrugar. Madrugar. Un día yo llegué muy a las 6 de la mañana, otros compañeros también, y a las 7 se paró y se iba a ir. Yo le dije, me muero de la pena con usted. Usted me sacó de la cama a las 5 de la mañana y usted de aquí no se va antes de las 8. Lo siento mucho. Y entonces eso los compañeros lo ven mal, ¿no? Porque uno en la universidad lo que quiere es que no le dicten clase. A mí sí me gustaba, a mí sí me gustaba la clase. Y así se lo dije y se quedó. Pero entonces, ¿qué pasaba? El que quería la clase madrugaba. Y si madrugaba, conocía cosas que no conocía, ¿o no? En otros términos, si me buscas poco, te doy poco. Si me buscas mucho, mucho te enseño. Y si no me buscas, esa es la gran conclusión. Si nosotros no le buscamos, nada vamos a aprender. El Señor no se va a tomar la molestia de enseñarle al que no va a usar lo que va a aprender. Y ya vieron, ¿no? A los maduros, ¿qué quiere decir? Los que ya estén acostumbrados a oírme, los que me quieren escuchar. Ahora yo les hago la pregunta, cuando ustedes oran, ¿esperan a que el Señor conteste? ¿Sí? ¿Ustedes se imaginan a alguien que levante el teléfono y le... sí, bueno, muchas gracias. Entonces era para decirle que sigue, entonces que si podemos ir para... Entonces para... Bueno, chao, tan. ¿Colgó? No esperó la respuesta. Y cuando llegó, no es que la persona que usted necesitaba se murió. Pero como no me dio tiempo de decirle nada. Así como yo, ¿recuerdan cuando me temblaba el pie en el carro? ¿Sí les conté? El día que me dijeron que el jardín infantil de mi hija se había explotado. Eso fue lo que yo entendí. Se fue. Me llamaron a la oficina, recuerden eso. Y venía yo a toda por la 127, entrando al cono de sombra del puente de la 127. Recuerdo, era un viernes, había esplendoroso. Estaba el pie pegado al fondo del acelerador, así. ¿Por qué? Porque yo pensé que la tragedia había sido mayúscula. Y en el momento que entro al puente, queda uno absolutamente ciego, ¿no? Ustedes han sufrido ese fenómeno. Mucha luz y de pronto entran a la sombra y queda uno absolutamente ciego. En ese momento justamente, escuché en este oído que me decía el Señor, ¿acaso tú la amas más que yo? ¿Es que acaso tú la amas más que yo? ¡Ay, Señor! ¿Qué me quiso decir? Se va a matar, hermano, póngase pilas. Así me dijo, ¿es que acaso tú la amas más que yo? Hoy no está aquí, Daniela. Me ahorillé y me tocó parar, orar y pedirle perdón al Señor. De creer, dígame, ¿yo qué iba a hacer allá? ¿Yo qué iba a hacer allá? ¿Entorpecer las cosas? ¿Gritar a alguien o qué? Cuando yo llegué, sí señor, había habido una explosión, pero los niños en ese momento estaban allá atrás, no les había pasado absolutamente nada. Simplemente llamaron a informarme, pero yo no dejé que me contaran. Tan pronto me dijeron, doctor Osorio, sí, para contarles que aquí en el jardín hubo una explosión. Y cuando terminaron de decirme, yo ya iba llegando a la 127.
De todo corazón, mis amados, les quiero decir, cuando oren al Señor, denle tiempo para que le conteste. Hoy, como siervo del Señor, les digo con toda certeza y con la autoridad de la palabra del Señor, que Él está atento a que sus ovejas hablen y escuchen su voz y le sigan. ¿Alguien tiene duda de eso? Dígalo con confianza. Díganlo con confianza. Cuando oren por una persona, oren para sanidad. Oren por sanidad. Sí. No frustren a la persona que además de estar enferma tenga la convicción de que es que Dios no lo quiere sanar. Entonces ahí tiene dos males ya. Primero enfermo y segundo que la voluntad de Dios es que esté postrado en la cama. No, yo me niego rotundamente a creer eso. Yo me niego rotundamente a creer eso. Dios lo puede tener a uno y esa es su promesa. Dije, Él vino a deshacer las obras del Satanás, bien. Y además, ¿qué dijo? Y vine a darles vida y vida abundante. Y vida abundante. ¿Sí? Dice, mi voluntad para ustedes es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde encaja la enfermedad en eso? Mis amados, convénzanse. La enfermedad no viene de Dios. No viene. La enfermedad es producto del pecado del hombre original. ¿Sí? Y eso hizo que el plan de Dios se cambiara, se distorsionara. Pero nunca en la voluntad de Dios y en el plan para el hombre estuvo contemplada la enfermedad. Yo no veo por ahí en ninguna parte que los siervos de Dios digan, no, y ese Adán está por allá acatarrado en el paraíso todo el tiempo allá moqueando. No, yo no lo oigo por ahí. Él no estaba enfermo. No. Entonces, mis amados, pongámonos en pie. Vamos a orar y vamos a hacer que pasen cosas. Proclamemos la palabra. Yo me acuerdo que en el libro de Isaías, cuando habla de Elías, que dice que ordenó que no lloviera. Yo pregunto, ¿será que él dijo, será Señor tu voluntad que no llueva? No, él lo lanzó. ¿Quién lo mandó a que dijera eso? A él se le ocurrió. ¿Y el Señor lo respaldó o no lo respaldó? 3 años dejó de llover hasta que dijo que volviera a llover. Dios lo respalda a uno, yo de eso tengo la absoluta certeza. Dios está esperando que haya valientes que suelten la palabra para que Él se pueda mover, para que Él diga, aquí este es el sustrato en el que yo me puedo mover, donde haya fe en medio de sus hijos. Señor, yo quiero darte gracias porque te ha placido bendecirnos. Señor, en este momento queremos ponernos en tu presencia, darte gracias porque te ha placido bendecirnos, porque un día, Señor, nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Permite que nunca se nos olvide, Señor, de dónde nos sacaste y que nunca se nos olvide a dónde nos pusiste, Señor, para que en ese punto, Señor, en ese estado de justicia, nosotros podamos tener la certeza que somos tus hijos y que hemos sido instalados en el reino. Permítenos vivir verdaderamente como hijos del reino, como dice la palabra. Vivan primero el reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros logremos vivir así, todas las demás cosas, repitan conmigo, todas las demás serán añadidas. No dice, busque primero las añadiduras y yo les daré el reino de los cielos. No, el reino de los cielos hay que buscarlo de verdad. Y ya nosotros estamos instalados, Señor. Juan el Bautista decía, el reino de Dios se ha acercado. Oh Padre, gracias. Permite, Señor, que podamos vivir así como tú quieres que vivamos, Señor. Que podamos proclamar tu palabra con autoridad, Señor. Que nos podamos identificar, Señor, en tu vida para tener una vida de bendición y una vida en santidad, y en tu resurrección para tener una vida de victoria, Señor. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén y amén. Las personas que cumplieron años, vengan para acá.
el último, mejor dicho, que no hayamos tenido oportunidad de orar por ustedes. Muy bien. Si hay, antes de orar, yo quiero hacerles una invitación. ¿Hay en este lugar una persona que no conozca a Dios en la forma que hoy lo hemos presentado? ¿Hay alguien en este lugar que no haya entregado su vida al Señor Jesucristo? ¿Hay alguien que todavía no ha entendido que hay un Dios que vive y que tiene un plan maravilloso para él? Si eso es así, por favor, levante su mano. Levante su mano y deme el privilegio de orar por usted y con usted. Hagamos que haya fiesta en el cielo. La palabra dice que cuando hay uno que acepte al Señor, hay fiesta. ¿Ves? Uy, moñona. Entonces, ¿hay alguien? Acuérdense que ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Nosotros sabemos que salimos de la casa, pero no tenemos certeza si vamos a volver. Así es, ¿sí? No tenemos certeza. De modo que para poder tener certeza que nos vamos derechito para el cielo, debemos tomar una decisión por el Señor Jesucristo. Si hay alguien que aún no haya tomado esa decisión, por favor levante su mano. Bueno, bien. Ok. Entonces vamos a orar. Nano, Marcela, Gladys, no. Pena, Pilar, siempre me olvido. Es que estás tan diferente que pareces otra persona. Nicolás, Miguelito, César, Joana, Cristian y por supuesto Sofi. Bueno, muy bien. Iglesia, nos ponemos en pie, vamos a orar por estas personas, por favor. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, hoy quiero darte gracias por la vida de Nano y por la vida de Diana. Gracias, Señor, porque te ha placido tenerlos juntos, porque ellos tomaron la decisión de invitarte a sus vidas, Señor, y hoy en sus corazones tienes un lugar importante. Te doy gracias por eso, te bendigo, Señor. Hoy, Padre Santo, proclamo que esta pareja será consolidada cada vez más como pareja y los bendigo también como personas. En ellos bendigo a sus hijos, a Dani, a Santiago y a Emily, Señor. Padre Santo, glorifícate de una manera maravillosa en la vida de cada una y que las cuitas que están puestas en tu presencia, Señor, por la boca de estos siervos encuentren respuesta en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por mi hermana Gladys, en el nombre de Jesucristo, Señor. Hoy está cumpliendo años, justo hoy, Señor. Te doy gracias porque te ha placido bendecirla de una manera especial. Gracias, Señor, porque esta boca da testimonio público permanentemente de las cosas grandes y maravillosas que tú haces en la vida de esta tu sierva. Una persona que un día simplemente decidió creerte y diariamente da testimonio de tu gloria, Señor. Padre, quiero darte gracias por la vida de Pilar. Hoy la bendigo también en manera especial. Quiero dar gracias, Señor, por su casa, por su familia, por su esposo, por sus hijos, Señor, por Juan Andrés y por Victoria, Señor. Padre, tú la conoces cuánto mejor que cualquiera de nosotros. Su embrión vieron tus ojos, Señor, y yo te doy gracias por la obra grande y maravillosa que estás haciendo en su vida. Señor, te doy gracias por la vida de Nicolás, Padre. Cuánto más lo conoces tú, Señor. Tú sabes exactamente, conoces su corazón, conoces su entrada y conoces su salida. Te pido, Padre Santo, que te reveles cada día más a este varón y que él te pueda conocer de una manera especial y que también él pueda proclamar con su boca que Jesucristo es el Señor de su vida. Padre, te doy gracias por la vida de Miguelito, Señor. Te doy gracias por su ministerio, Padre Santo. Te doy gracias por esa ayuda efectiva, Padre Santo, que aquí, Señor, en tu obra da a diario, Padre Santo. Oh, yo quiero darte gracias, Señor. Yo lo bendigo en manera especial. Yo proclamo tu grandeza, Señor, porque en la vida de este varón he visto tu gloria, Señor. Gracias, Padre Santo.
bendigo en el dulce nombre de Jesucristo. En él, Señor, en cabeza suya, bendigo a su esposa Mari, Señor. Bendigo a Miguelito, Señor, y bendigo, Señor, a Elizabeth, sus hijos, Padre Santo. Guárdelos, Señor, y bendícelos en manera especial. Padre, te doy gracias por la vida de César, Señor, por su ayuda invaluable, Señor, por todas aquellas cosas que has hecho en su vida, Señor, y por las cosas que tú le estás mostrando ahora, porque de seguro, Señor, sus ojos están viendo, Señor, un horizonte diferente, una perspectiva diferente, Señor, y con toda seguridad con su boca ha proclamado que está viendo tu gloria, Señor. Gracias porque él ha perseverado, gracias porque es tu hijo y gracias porque tú, Señor, le has amado con amor eterno. Te doy gracias por la vida de Joanita y de Cristian, Señor. Bendigo, Señor, en manera especial como pareja y bendigo a Sofía y su hija, Señor. Tú los conoces, Padre Santo. Conoces las cuitas puestas en tu presencia y hoy te pido, Señor, que te reveles a sus vidas de una manera especial. Gracias, Señor, porque tú los has amado con amor eterno. Gracias, Señor, porque Padre Santo también han visto tu gloria. El Señor les dice que tengan confianza en Él. Créanle, créanle, créanle. No sé qué tienen ustedes puestos en tu presencia, pero hoy el Señor le manda a decir, crean, porque la bendición está dada. Crean. Cuando uno salta tiene alas, pero mientras no salta el Señor no le va a dar alas. Dios quiere ver gente valiente, gente que le crea y que proclame en su fe permanentemente que Dios hará cosas grandes y maravillosas en sus vidas. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Sonó como a regaño, ¿no? No, es una oración. Eso es que proclamar para que pasen cosas. Bueno, bien. ¿Dónde está la señora Belén? ¿Alcanzan los dulces para todos? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga. Cumpleaños Muy bien. Bueno, el Señor los bendiga. ¿Hay un anuncio? Hay un anuncio. Hay dos anuncios. Uno, el que van a pasar allá arriba, para que vean. Y dos, los maestros. Por favor, hay una reunión cortica aquí adelante. Entonces, no se vayan a ir, sino por favor, de escuela dominical. Los maestros de escuela dominical. Y de la fundación. Ok. Maestros de escuela dominical y de la fundación, reunión aquí adelante muy rápido, ¿listo? Y anuncio allá arriba. Llegó acá. Buenos días. Bueno, era para... Tenemos una página que ya lleva bastante tiempo sin moverse. Era para recordar a los ministerios que necesitamos la información urgentemente porque estamos a un paso de la emisora y no tenemos, bueno, la emisora es en línea y chévere, podemos ver el servicio por internet, porfa, si podemos ver la página. Tenemos una página donde podemos ver la transmisión, pero no tenemos nada de contenido. Estamos previo al lanzamiento de la emisora, pero no tenemos nada que mostrar, entonces necesitamos con urgencia el contenido. Por favor, si en lo posible hacérselo llegar esta semana a Maye. Vamos a colocar un playlist, vamos a poner todo
las galerías de los eventos que se han hecho. Necesitamos promover la iglesia y necesitamos urgentemente la información. Van a haber blogs pastorales, van a haber muchas cosas, pero pues necesitamos la información. Bueno, también necesitamos manos, es la emisora como tal, con la parte física, ya es funcional, ya tenemos un micrófono, gracias a Dios, ya podemos empezar a transmitir, pero no tenemos quien lo haga, quien la trabaje o quien pueda estar a cargo de la programación, y bueno, estamos a un paso para muchas cosas, pero necesitamos trabajar, necesitamos leer, necesitamos estar acá, y bueno, gracias. Hay que orar y actuar, ¿sí o no, pastor? ¿Algún otro anuncio o no? Entonces, iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Dios les guarde, mis amados. Los maestros, muy rápido aquí adelante, por favor.